a las Escrituras. Estamos en la aventura del poderoso libro de Tito y estamos a 2 mensajes de concluir, si Dios me da la gracia, este libro. Hemos empezado a estudiar esta preciosa epístola a lo largo de estos meses. Así que vamos a la palabra de Dios, libro de Tito capítulo 3. A medida que la encuentre, lo invito a ponerse de pie en reverencia a la palabra de Dios. Esta vez nos toca leer el versículo 8 hasta el versículo 11. Tito 3, verso 8 al verso 11. Nos ponemos de pie en reverencia a las Escrituras. No es mi palabra, no es su palabra, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Así que esto es lo que dice Dios. La Biblia dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen, que dice, en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Verso 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra estación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Esta noche vamos a continuar meditando en los deberes que la iglesia del Señor tiene que cumplir para que mantenga su testimonio delante de los hombres. Porque la Biblia dice al final del verso 8, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hemos visto el primer deber, y el primer deber es recordar las lecciones de la gracia, recordar las lecciones de la palabra de Dios, de los versos 1 hasta el versículo 7. La segunda gran lección en la que hoy vamos a meditar, o el segundo gran deber, es evitar lo que no es provechoso, el verso 9, pero evita. Y luego concluiremos la otra semana en el último deber, el versículo 10, que debemos desechar al que causa divisiones. Si queremos tener una iglesia fructífera, de un buen testimonio delante de los demás, porque estas cosas son buenas y útiles delante de los hombres, nuestro trabajo es seguir predicando la palabra de Dios. Nuestro trabajo es evitar cosas que no traen provecho, y nuestro trabajo es desechar al que causa divisiones. Este es el mensaje de estos primeros 11 versículos. Vamos a orar, que Dios nos ayude. Padre, gracias por tu palabra. Qué glorioso evangelio el que nos has enseñado de la gracia, Padre, y su obra soberana en nuestras vidas, inmerecedores de todo bien. Cristo murió por mí, Padre, y te has levantado un pueblo propio, celoso de buenas obras, que tiene el privilegio de predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, no solo de manera verbal, sino a través de un testimonio real que Cristo es el Señor y Salvador. Padre, para eso es necesario seguir predicando tu palabra, recordando, Padre, pero para eso también es necesario evitar. Enséñanos a evitar lo que no trae provecho, lo que no edifica nuestra vida, nuestra familia y nuestra preciosa iglesia. En Cristo bendice tu palabra. Amén. Hermano, le invito a ocupar su lugar. Gracias porque nuevamente está con nosotros, y preste atención a las Escrituras. Vamos un momento. Jeremías capítulo 17, Jeremías capítulo 17, y a partir del versículo 5, las solemnes palabras que nuestro Dios dirige a través del profeta Jeremías nos serán de gran bendición para estudiar nuestro mensaje hoy. La palabra de Dios dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. También dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya esperanza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, que dice al final, según el fruto de sus obras. Este pasaje nos recuerda la verdad central de la palabra de nuestro Dios. El hombre es comparado analógicamente con un árbol que tiene fruto. La palabra de Dios nos advirtió a través de Cristo Jesús, no solo Jeremías, sino Cristo Jesús también dijo allá por el libro de Mateo capítulo 7, a partir del verso 15, que por sus frutos los conoceréis. La palabra de Dios hizo el hincapié: si quiere conocer un hombre, no mire tanto su apariencia, ni tampoco preste atención a su gran elocuencia, sino
tiene que contemplar los frutos que produce. Y si miramos la palabra de nuestro Dios, según el libro de Mateo 7, hay solo dos tipos de frutos: o hay un fruto bueno o hay un fruto malo. El libro de Jeremías también hizo el hincapié: conocerás al hombre por sus frutos, o es un fruto bueno o es un fruto malo. Y si miramos la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 5, capítulo 6, usted puede meditar en los frutos que produce el Espíritu Santo, como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Así que este es un tema importante en la palabra de Dios, el ser conocidos por nuestros frutos. Jeremías nos enseña que nuestros frutos son nuestras obras. Cristo Jesús en el Sermón del Monte, énfasis: nuestros frutos son lo que nosotros producimos, lo que damos a conocer, lo que nosotros hacemos. Por eso el Señor dice: no todo, a partir del verso 21 de Mateo 7, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el contexto de los frutos, nuestros frutos son las obras que usted y yo producimos delante de Dios. Así que es importante que los frutos del creyente sean evidentes, que las obras del creyente que sean justas sean aquellas que den gloria y honra a nuestro Dios. El amor que produce el Espíritu, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio debe ser parte de nuestro estilo de vida en Cristo Jesús. Así que la pregunta es: ¿cómo nosotros podemos presentar este tipo de frutos delante de Dios que glorifiquen su nombre? ¿Cómo podemos hacer o ser una planta, un árbol que fructifique? No hay nada más triste, hermano mío, de tener en medio de nosotros higueras estériles, hombres estériles, sin frutos que puedan manifestar que Cristo Jesús es el Señor. La palabra de Dios, si bien nos enseña en el libro de Efesios 2, en el verso 8, que por ¿no es cierto? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Y agrega en el versículo que sigue 10, que Dios esperó de antemano, preparó obras justas en las que usted y yo debemos andar. Si bien es cierto, no somos salvos por una oración, por un gran bautizo, por una gran cualidad moral, o porque yo no hice nada mal a nadie. Si somos salvos por gracia, significa que empieza con Dios, termina con Dios, su obra salvadora. Pero sí debe haber una evidencia palpable en la vida de cada quien que ha disfrutado la gracia de Dios. Debe andar en obras justas, debe tener buenos frutos delante de Dios, debe presentar los frutos del Espíritu. También Mateo 3:8 habla frutos dignos de arrepentimiento. El libro de Santiago habla frutos de la sabiduría, frutos de la justicia. Toda buena obra debe ser evidente en nuestra vida, en nuestro estilo de vida. Así que ¿cómo nosotros podemos evidenciar esto? ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida que glorifique al Señor, llena de frutos? Es lo que Dios demanda. ¿Y qué medios nosotros debemos considerar para producir este tipo de frutos? Ahora vuelva con esto al libro de el libro de Tito, el capítulo 3, y céntrese en la palabra de Dios. Al final del versículo 8 dice: para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿en qué? ¿En malas o buenas obras? En buenas obras. Ahora, si nota el libro de Tito en el capítulo 2, note al final la palabra de Dios, el verso 14, que dice que Dios nos ¿no es cierto? De toda iniquidad, para purificar para sí un pueblo propio, ¿qué? Celoso ¿de qué? De buenas obras. ¿Qué espera Dios de cada uno de nosotros? Que seamos celosos de buenas obras. ¿Qué más espera el Señor? Según el versículo 8, que nos ocupemos en Tito 3:8 en buenas obras. La palabra incluso procurar ocuparse nos da la idea de ser líderes, de ser ejemplo de buenas obras. O sea, no solamente presentar buenas obras, sino dar un testimonio bíblico delante de los hombres como ejemplo de buenas obras. Es lo que Dios espera de la iglesia local, es lo que Dios espera de las familias que están dentro de nosotros, y es lo que Dios espera de cada verdadero creyente que ha sido salvo por la gracia de Dios. En el libro de Tito 2:11 nos mostró esta obra preciosa de la gracia de Dios que se ha manifestado a todos los hombres, y los que han creído en Él tienen el sello de vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Hemos pasado tiempo estudiando esto. ¿Por qué es importante esto,
hermano mío, porque un hombre sin frutos, una familia sin frutos, una iglesia sin frutos, sin buenas obras, sin frutos dignos de arrepentimiento, sin amor, sin paz, sin benignidad, sin paciencia, sin bondad, sin fe, sin mansedumbre, sin dominio propio, en los momentos que requiere presentar estos frutos y no lo presenta, carece de toda vida, carece de toda verdad, carece de toda autoridad. Solamente llegaremos a ser címbalos que retiñen, y eso se llama religión. La religión hace el énfasis solamente en lo externo. Sus obras son cubiertas solamente para impresionar a los hombres. En el libro de Mateo, Cristo luchó mucho con este tipo de hombres que se vestían de religión. Y el problema está lo mismo en el libro de Tito. Recuerda que Dios escribió esta carta a través del apóstol Pablo en el año 60 después de Cristo aproximadamente, a su amado hijo en la fe, que es Tito. Se encuentra lidiando con problemas en las iglesias que están en este entorno hostil de la isla de Creta. Y la palabra de Dios nos muestra el gran problema en las iglesias. Es justamente esto: la iglesia no es fructífera, las familias no son fructíferas, los líderes que están delante de las iglesias no son fructíferos, no hay buenas obras, y por lo tanto la iglesia está perdiendo su esencia de ser. Porque el libro de Tito 3 nota la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando nos ocupamos en buenas obras? Que dice, punto seguido, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Si tenemos una iglesia con buenos frutos, familias con buenos frutos, cristianos con buenos frutos, entonces vamos a afectar de la manera bíblica, de la manera más positiva a nuestro entorno. Sabemos que el entorno de los días de los hermanos que habitaban en Creta era hostil. Había violaciones, porque habla la palabra de Dios aquí de malas bestias, hombres pegalones, crueles, torturadores. Había glotones ociosos, todo tipo de depravación, todo tipo de inmoralidad, mentiras, hombres ávaros, hombres que vivían para su propia lujuria, y nadie podía estar sano en estos días. Ahora esta sociedad está influenciando a la iglesia en Creta. Es un problema cuando el mundo está dentro de nosotros, y nuestros días no es nada diferente. Vivimos en un momento, hermano mío, donde la violencia ha crecido, donde hay hombres crueles, madres asesinando a sus propios hijos, padres violando a sus hijos, tíos, abuelos violando a sus nietas, a sus sobrinas. Podemos ver un mundo donde cada uno busca lo suyo propio sin importar el bienestar del otro. Puede ver la crueldad, la inmoralidad, las fornicaciones, el adulterio, todo tipo de depravación, borracheras, al punto de que todas las leyes que ahora el hombre hace es a favor de lo que sentimos, lo que nos parece, lo que nos gusta. Hoy me siento un árbol, tienes que identificarme como un árbol, y si no, estás en contra de lo que yo demando, mi derecho. Estamos viviendo una sociedad totalmente caótica, y el problema es que está dentro de sus hogares, el corazón de sus hijos, y está también dentro de nuestra iglesia. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta bíblica? No podemos ir y encadenarnos y protestar y luego levantar un grupo paramilitar cristiano pro vida y vamos a matar a todo el que no está de acuerdo con nosotros. Esa no es la respuesta. Esa no es la respuesta. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es el evangelio de Cristo Jesús. Es la respuesta. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La respuesta al hombre cruel es el evangelio de Cristo. La respuesta a este tipo de hombres depravados es el evangelio de Cristo Jesús. La respuesta a la inmoralidad en nuestra sociedad es el evangelio glorioso de Cristo Jesús, pero predicado no solo de manera verbal, sino a través de estas buenas obras. Porque el verso 14, el libro de Tito 2 dice: una evidencia de que hemos sido redimidos de toda iniquidad es que somos un pueblo santo, apartado, que somos celosos de buenas obras. O sea, nuestro mensaje escritural está respaldado por una vida escritural. El libro de Tito 2, en el verso 1: pero tú hablas lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Todos dicen tenemos la sana doctrina. Todos dicen predicamos la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Lo que yo predico. ¿Qué es la mala doctrina? Lo que tú predicas. Pero mirando de lado la profundidad teológica, escatológica de algunos, el punto es que la sana doctrina tiene que tener un efecto. Por eso se llama sana doctrina. Cuando usted va a la farmacia, aquí al frente tenemos una, y tiene cierto dolor de cabeza y pastilla para ello, ¿qué espera? No importa el nombre, el punto es que le haga efecto, le calme el dolor de cabeza y usted se siente aliviado. Entonces esta pastilla predica por sí misma su eficacia y vuelves a comprar.
Lo mismo, hermano mío, ¿de qué servirá que nosotros jactamos de la sana doctrina, estudiamos la palabra de Dios como nadie, pero si la sana doctrina no tiene el efecto en nuestras vidas? Según el libro de Tito 1, en el versículo 13 dice, para que sean sanos ¿en qué? En la fe. La sana doctrina produce hermanos sanos en la fe. Ese es el punto. Usted puede conocer mucho de la palabra de Dios, puede estar años en la iglesia, pero si no tiene una vida que se conforma a la palabra de Dios, si no responde bíblicamente a cada uno de sus problemas, sus hijos se quieren casar, ¿qué dice la palabra de Dios? Está estableciendo una crianza, ¿qué dice la palabra de Dios? Quiere un trabajo, ¿qué dice la palabra de Dios? Un día va a enfrentar ciertos problemas, economía, escasez, enfermedad, ¿qué dice la palabra de Dios? Si usted no sabe responder bíblicamente a las necesidades de su vida y a los problemas y las tentaciones, entonces no vive conforme a la palabra de Dios. Si usted no es moldeado por las escrituras, no se somete a la palabra de Dios, entonces no conoce nada de la sana doctrina. Por eso el libro de Tito 2, verso 1, verso 2, verso 3 y los versos que siguen básicamente evidencian cómo debe ser alguien que ha sido afectado por la sana doctrina. El verso 2 dice: los ancianos sean. El verso 3, las ancianas sean. El verso 4, las mujeres jóvenes sean. El versículo 5, los jóvenes sean. Todos tienen que ver con virtudes piadosas. Una persona que está viviendo en la sana doctrina es un anciano, una persona mayor piadosa, una mujer mayor piadosa, es un joven piadoso, es una señorita piadosa. ¿Quiere resumir todos estos grandes atributos? Básicamente es alguien que vive en santidad, es alguien que ama la pureza en el Señor, se ha apartado de fornicaciones, se ha apartado de adulterios, se ha apartado de borracheras, se ha apartado de todo tipo de contaminación, ha aprendido para vivir para la gloria de Dios y sus obras predican eso. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros a esta sociedad? Libro de Tito capítulo 3, nuevamente la palabra de Dios nos enseña que la respuesta a esta es ocuparse ¿en qué? En buenas obras. Porque estas cosas, el testimonio predicado, el testimonio manifestado por nuestras vidas son buenas, es decir, son atractivas, son las que adornan el mensaje del Señor y al mismo tiempo son útiles, es decir, son de qué beneficio a esta sociedad, a todo tipo de hombre. Ese es el punto. Entonces, poniéndole en nuestros días, al igual que los hermanos en estos días que enfrentaban problemas en este entorno de la isla de Creta tan perverso, tan idólatra, tan banal, la respuesta era: necesitamos mostrar un testimonio no solo verbal, sino a través de una vida llena de obras, una iglesia fructífera para que el evangelio de Cristo sea predicado. Esto es bueno y esto es útil a los hombres. Es la forma en que nosotros respondemos. Entonces, si esta primera iglesia nuestra quiere vivir conforme a la palabra de Dios, quiere cumplir su función de impactar bíblicamente con el glorioso evangelio de Cristo Jesús a la sociedad nuestra, a Huancayo, a nuestro entorno, a nuestro barrio, y cada uno de ustedes como parte de esta iglesia son emisarios, son heraldos de esta iglesia, también están llamados a impactar bíblicamente a su entorno a través de una vida que predica que Cristo es el Señor, con buenas obras, no con malas obras, sino buenas obras. Entonces usted tiene el deber de hacerlo. Ahora, ¿cómo nosotros logramos esto? La palabra de Dios, por eso está aquí escrito. La palabra de Dios dice en el libro de Tito capítulo 3 verso 8: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Y la respuesta que dice: ¿para qué? ¿Ves? Aquí hay una causa y hay un efecto. O sea, ¿qué debemos hacer para poder tener una iglesia fructífera? Y al mismo tiempo, esta ocupación fiel produzca un impacto fiel. ¿Ve? Hay causa-efecto. Si hacemos lo primero, va a resultar lo segundo. Y si resulta lo segundo, va a resultar lo tercero. Entonces, si queremos nosotros tener un testimonio poderoso de cosas buenas y útiles a los hombres, necesitamos que ocurra lo anterior: buenas obras. Un pueblo propio celoso de buenas obras, un buen testimonio. Y si queremos tener un buen testimonio, ¿qué necesitamos? Verso 8 dice, verso 8, la palabra de Dios dice: palabra fiel es esta. ¿Y qué dice? Y en estas cosas quiero que cuando quieras insistas con firmeza. No, ¿qué dice? Que insistas con firmeza, porque esto produce buenas obras y esto al mismo tiempo produce el impacto que Dios espera de la iglesia, su entorno, cosas buenas y útiles a los hombres. Entonces, ¿en qué nosotros tenemos que enfocarnos? Nuevamente, el libro de Tito 3, por eso hemos hecho este breve repaso y entramos
a nuestra lección, en que debemos ocuparnos en esta palabra fiel. ¿Y a qué se refiere la palabra fiel? En todos los contextos donde usted va a encontrar esto, especialmente el apóstol Pablo, palabra fiel tiene que ver con las enseñanzas que el apóstol ha mostrado gracias a la revelación de Cristo Jesús. Palabra fiel, en otras palabras, es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, y la Biblia dice que esta es la cualidad de la palabra, es fiel, o sea, no tiene error, o sea, no falla, o sea, no nos conduce, o sea, es la autoridad, es palabra fiel. Y esto es importante entender, hermano, porque lo que va a producir un buen testimonio en la vida de su familia no es solo buenas palabras suyas, no es una charla motivacional que reciban de vez en cuando, no es una reprensión que sale en algún momento acalorado, sino es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios que va a producir buenas obras. Y si habrá cansado alguna vez escuchar decir a alguien: mi esposo no cambia, es el mismo violento de siempre, y él dirá de ella: es la misma rencorosa de siempre, no cambia, sus frutos son malos y sus hijos comen de esos frutos malos. En la casa viven en pleitos, contiendas, hay odio, rencor, y los niños comen de ese fruto y son impactados de esa forma, a tal punto que ellos manifiestan lo mismo a los demás. Si ustedes verán un niño violento, un niño que no presta atención, un niño que no quiere sujetarse, ha sufrido mucho en su hogar por culpa de sus padres. Han comido los frutos malos, y él hace también las frutas, no sabe responder de otra forma. Me pega, me grita, yo respondo 3, 4 veces y nos peleamos. O sea, las groserías y todo es el pan diario. Y los padres que han desocupado la atención a sus hijos, los dejan con celulares, los dispositivos móviles, nada bueno van a aprender los chicos. Entonces, si quiere tener usted verdaderamente hijos piadosos con buenas obras, esto es una obra sobrenatural, necesitan más de la palabra fiel. ¿Qué necesita estas familias? Más de la palabra fiel. ¿Qué necesita nuestra iglesia? Más de la palabra fiel. Porque la palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Porque la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo. Porque la palabra de Dios es la palabra más segura. Porque la palabra de Dios es la fuente de toda luz, de fuente de toda vida. Porque la palabra de Dios también es poder. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de nuestro Dios. Así que Dios dice: vuelve a las escrituras. Y luego dice: y en estas cosas quiero que dice, insistas con firmeza. O sea, mi trabajo delante de ustedes es predicar la palabra de Dios, quieran o no quieran escuchar. Y su trabajo es eso. ¿Qué espera de alguien cuando viene a la casa del Señor? No tanto entretenimiento ni lo que preferiría usted escuchar. Y el énfasis debe estar en la predicación de la palabra de Dios, insistentemente, consistentemente, nos guste o no nos guste, porque eso es lo que pide Dios. Y ahora, a partir de las escrituras, entonces estamos mirando en esta noche cómo nosotros debemos predicar, qué debemos predicar para tener una iglesia fructífera y tener un impacto fiel. Amén, porque estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En eso se trata nuestra lección, de eso se trata el tema de esta noche. Así que la palabra de Dios nos está mostrando 3 grandes deberes que debemos nosotros tener presentes si queremos nosotros ocuparnos, si queremos nosotros producir una iglesia delante de los hombres con cosas buenas y útiles. Entonces, lo primero que debemos hacer es que nuestro deber de predicar la palabra de Dios. Verso 8 dijo: palabra fiel es esta. Y hemos estudiado el verso 1 hasta el versículo 7 y hemos visto 4 lecciones que debemos predicar constantemente. El verso 1 dice: recuérdales. Y no voy a detallarles eso. Verso 1 y verso 2 Dios nos demanda cómo debe ser nuestra vida ante las autoridades, ante la sociedad. Recuerdas, básicamente que se sujeten, básicamente que vivan en paz. Ahora, note la palabra del Señor, el versículo 3. Mensaje que debemos recordar, otro deber. No solo debemos recordar nuestra actitud ante la sociedad, sino debemos recordar cómo éramos antes. Aquel que va a predicar de la gracia de Dios debe dar más gracia de Dios. El que ha sido beneficiado de la gracia de Dios debe entender que en otro tiempo éramos. Así que debemos recordar cómo éramos antes. Y la Biblia describe ahí: insensatos, rebeldes, extraviados, etc. Luego del verso 4 al verso 7 hemos terminado estudiando la última semana que debemos recordar. No solamente debemos recordar nuestra actitud ante los hombres, nuestra condición anterior, sino cómo hemos sido salvos, nuestra salvación. Y hemos visto el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, y hemos nosotros aprendido algunas lecciones de la salvación bíblica.
Amén. Hemos visto de qué nos salva Dios. ¿Alguien nos recuerda? Hay 4 preguntas. ¿De qué nos salva Dios? ¿Por qué nos salva Dios? ¿Cómo nos salva? Y luego hemos respondido, ¿para qué nos salva Dios? En estos 4 versículos hemos considerado esto. ¿Recuerda de qué nos salva Dios, hermano? Del pecado, ¿no es cierto? Del poder, la pena, la presencia y de la posesión del pecado. Amén. Hemos visto por qué nos salva el Señor. ¿Quién recuerda? Porque hemos hecho algo bueno. Amén. Porque somos grandes candidatos. Porque nos merecemos salvar. ¿Tenemos derecho? No. Por su bondad, su amor, su misericordia y su gracia. Amén. Ahora, ¿cómo nos salvó? Obviamente no por obras de justicia, sino nos salvó por el lavamiento, la regeneración, es por su palabra, por la renovación del Espíritu, la obra del Espíritu que viene por la predicación de su palabra, esto que produce nueva criatura en nosotros y todos los días nos aparta para su gloria. Y el verso 6, producto de todo esto es la obra de Cristo Jesús, ¿no? El cual es nuestro Salvador, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso así nos salva el Señor. ¿Y para qué? Versículo 7, para vivir con la esperanza de ser herederos. Como herederos. Muy bien. Ahora entramos a la palabra de nuestro Dios. Nuevamente, libro de Tito capítulo 3. Ahora vamos al verso 9. Entramos a nuestro mensaje. Rápidamente, hermano. Libro de Tito capítulo 3. Muy bien. Si queremos tener cosas buenas y útiles a los hombres y tener una iglesia fructífera, entonces necesitamos nuestro cumplimiento del deber de recordar la palabra de Dios. Y hemos visto eso del 1 hasta el verso 7. Ahora, note rápidamente el versículo 9. Note el segundo deber. El segundo deber. ¿Qué debemos hacer? ¿Quiere tener una familia fructífera? Vuelva a las Escrituras. Enseñes cómo deben comportarse. Enseñe la salvación en Cristo Jesús. Muestre la gracia del Señor. Ocúpese del Evangelio. Amén. Ahora, ¿quiere tener una familia fructífera? ¿Quiere tener una iglesia fructífera? ¿Qué dice el versículo 9? Libro de Tito, capítulo 3, verso 9. ¿Qué dice? Pero evita las cuestiones necias y genealogías, y va a describir una serie de actividades que la palabra de Dios dice en esto al final, porque son ¿qué? Vanas, número 1, y en segundo lugar, sin provecho. La palabra vana es obviamente vacía, y sin provecho es que no edifica. Entonces Dios dice, hay cosas en las que debemos ocuparnos y hay cosas en las que no debemos ocuparnos. Hay verdades que debemos enseñar y debemos llenarnos de ella, y hay temas y cuestiones que no debemos considerar. O sea, si nosotros queremos tener una vida fructífera, debemos saber qué debemos tomar y debemos saber qué debemos desechar. La palabra de Dios dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, si queremos nosotros tener una vida fructífera en el Señor, Dios dice, ocúpate en la palabra de Dios. Vuelve a las Escrituras, predica, recuérdales una y otra vez los temas detallados de la salvación, de la gracia. Amén. Pero si quiere tener una vida fructífera, hay cosas que usted en Cristo Jesús también debe desechar. Y note la palabra del Señor. ¿Qué debemos evitar? Note la palabra de Dios, lo que no trae provecho. Es decir, lo que no edifica, lo que es vacío. Todo lo que no edifica es todo lo que destruye. Esto puede verlo, hermano, desde el libro de Génesis. El plan del Señor ha sido edificarse al hombre y a su familia para su gloria y su honra. Y el plan del enemigo ha sido siempre destruir la familia, destruir el rol de la mujer, destruir el rol de hombre, destruir la comunión que tenemos con Cristo Jesús. Y lo hizo a través del pecado. Así que somos descendientes naturales de Adán porque vivimos en el pecado. Y nosotros por naturaleza no somos aquellos que saben edificar en Cristo, sino por naturaleza somos los que destruimos. Mirará la multitud de problemas que hay en los matrimonios. ¿Cuántos problemas hay? Y la mayoría de las discusiones, la mayoría de los pleitos están basados en la pura carne. El libro de Santiago nos mostró las razones por qué pelean uno y otro. Porque hay pecado, el orgullo, el egoísmo, envidia, tiene conflictos internos. Cada uno está buscando lo suyo propio, no el bien del otro. El plan de Dios es edificar. Si hay un hombre que es bíblico, ¿qué va a buscar? Destruir la vida de su esposa, destruir la vida de sus hijos. No importa qué, yo tengo que cumplir con mi trabajo, mi gran profesión, quiero realizarme como un hombre, sin importar las consecuencias. Por naturaleza el hombre es así. La mujer también es así. La sociedad que usted ve también es así. No busca edificar, busca destruir. Dios espera que volvamos a edificar lo que ha sido destruido. Para eso vino Cristo. El fundamento de nuestra edificación es Cristo Jesús. Y sobre ello el apóstol dijo, mire cada uno cómo sobreedifica. ¿Qué quiere Dios? Edificar el matrimonio, edificar la vida de él, edificar la vida de ella y edificar la vida de los hijos. ¿Qué quiere hacer el Señor con la iglesia? Edificar su iglesia. Él prometió edificar su iglesia en Mateo 16.
16, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. El plan de Dios es construir, el plan de Dios es edificar, el plan de Dios es de ser de bendición para las cosas suyas, para su iglesia, para su familia, para la vida de cada uno de nosotros. El plan del mundo, el plan del pecado, el plan de Satanás es destruir. O usted edifica o usted destruye. Y Dios dice, hay cosas en su vida que le van a destruir. Hay cosas en su vida que van a destruir su matrimonio. Hay asuntos en su vida que van a destruir la relación que debe tener con su esposa en amor y gozo. Hay cosas que van a destruir el futuro de sus hijos, la vida de sus hijos. Hay cosas que van a destruir nuestra iglesia. Cuando llegamos a ocuparnos en cosas vacías y sin provecho, el punto no es ese. Entonces Dios dice, evita. Nota la palabra de Dios, verso 9, pero evita. La palabra pero nos hace el gran contraste de lo que hemos enseñado. La palabra fiel, la ocupación, pero lo que debemos evitar. Todo lo contrario, pero evita. La palabra evitar aquí tiene un significado bastante interesante. No solo significa de alguna forma esquivar, sino es básicamente dar la espalda deliberadamente a algo. O sea, lo que Dios está diciendo aquí, no estoy esperando que tú solo lo esquives o lo mires de lejos, no. Yo quiero que le des la espalda a este asunto y no lo trates más. O sea, dale la vuelta. No le abras ni siquiera la puerta. Esta palabra es importante porque si nosotros nos ocupamos en lo que la palabra de Dios ahora va a describir, vamos a tener problemas. Evita toda clase de cosas que no traen provecho. Evita, dale la espalda. ¿Y qué son estas cosas que no traen provecho? ¿En qué consiste? Y cuando ves el verso 10 dice al hombre que cause divisiones, porque este es un efecto de las cosas que no traen provecho. Cuando hay divisiones, cuando podemos ver dentro de las escrituras en el libro de Tito, en el capítulo 1, la palabra de Dios nos habla en el verso 9 de un cierto tipo de hombres que Dios prefiere que evitemos. La Biblia dice al final y convencer a los que contradicen. Hay un grupo de falsos maestros que está predicando una mala enseñanza y malas prácticas en la iglesia. Entonces Dios quiere que evitemos esto. Ellos están causando divisiones y contiendas. Son reconocidos por una religión hueca, básicamente énfasis en salvación por obras. Un grupo de judíos que están obligando a los demás a circuncidarse para ser salvos, y son habladores de vanidades y engañadores. Y la palabra de Dios dice, su motivo es ganancia deshonesta. En el versículo 11, su testimonio son mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y la palabra de Dios nos dice, su enseñanza son fábulas judaicas, mandamientos de hombres. Y esta es su vida religiosa. Están corrompidos porque el verso 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos no niegan. Tito 1:16, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y Dios va a pedir a esos, ciérralos la boca, repréndelos, cállales la boca, siéntalos, porque están destruyendo. Entonces el cuadro está presente en esta iglesia, y el cuadro está presente en nuestra iglesia, y el mismo problema está presente en la vida de ustedes. Si dejaran de ocuparse en este tipo de cosas y de este tipo de influencia, no tendrían tantos problemas. Así que volvemos a la palabra del Señor esta noche, libro de Tito capítulo 3, el versículo 9, y el mensaje del Señor es en qué debemos evitar. Así que aquí hay 4 categorías bastante específicas de errores que estos falsos maestros han propagado en esta iglesia y que debemos nosotros evitar. Es lo mismo, nosotros debemos evitar lo mismo en nuestros días. A través de la televisión hay mensajeros, a través de las redes sociales hay mensajeros. Su propio maestro, el corazón que es engañoso más que todas las cosas, también propone otro mensaje. ¿Sabe, hermano mío, cuándo Satanás tendrá victoria? Cuando ve el libro de Lucas capítulo 8, la palabra de Dios pone el énfasis no en el sembrador, sino en la semilla. Cada uno de nosotros somos sembradores. El ejemplo de sembrador es Cristo Jesús, pero la semilla es la palabra de Dios. Ahora la palabra de Dios nos muestra que hay estos tipos de terreno. Nosotros solemos decir que hay 4. Permíteme decirle que podemos ubicar esto en 2. En un terreno donde de veras hay fruto y el otro terreno donde no lo hay. En donde no lo hay 3 tipos de terreno. Tú puedes ver ese terreno donde es un terreno duro, donde se tira la semilla, las aves del cielo vienen y se van, porque la semilla no tiene lugar, porque la tierra es dura. Esas aves del cielo, la analogía es que es Satanás, viene y se lo lleva. Es el punto. El enemigo no quiere que se siembre la palabra de Dios. Desde el libro de Génesis 3, ¿qué hizo Satanás?
cuestionó las escrituras. ¿Qué hizo Satanás? Negó las escrituras. ¿Qué hizo Satanás? Reemplazó la palabra de Dios. Ese es el punto del enemigo. No tiene que venir de noche disfrazado con una licra roja y abre su boca y sale fuego y te voy a comer. No, no. Él simplemente tiene que cuestionar la palabra de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Si quita la buena semilla, él ha ganado. El mundo ha ganado, el pecado ha ganado. El enemigo número uno de Satanás es la palabra de Dios. La semilla, él no quiere darle oportunidad ni siquiera que germine. Entonces, entendiendo esto, el Señor nos dice en el libro de Tito que el problema son falsos maestros que están enseñando una mala doctrina, están negando la Biblia, se están apartando de la palabra de Dios, están cuestionando las escrituras, están reemplazando la palabra de Dios. En lugar de una predicación sana, expositivamente, la han puesto en este tipo de categorías. Han reemplazado la palabra de Dios por este tipo de argumentos. Hermano, aquí hay un gran principio. Aunque usted diga no me ocupo en cuestiones necias, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, su trabajo en Cristo Jesús es volver a la palabra de Dios, es tomar los principios de la palabra de Dios y edificar su vida en función de estas verdades que pasan tiempo, espacio y cultura. No deben ser cuestionadas, no deben ser argumentadas, no deben ser reemplazadas. Satanás siempre dice con que Dios os ha dicho, y ese es el punto, hermano mío. Pone un signo de interrogación al principio y al final y reemplaza finalmente la palabra de Dios. Usted va a dirigir su vida en función de lo que dice el Señor, o lo va a hacer en función de lo que dice su corazón, lo que dice Satanás o lo que dice este mundo. Hubo un hombre, un rey que Dios levantó, el primer rey de Israel, llamado Saúl. La palabra de Dios nos enseña ya en las escrituras en 1 Samuel. Era un rey bastante amado al principio por su pueblo, pero al final Dios lo desechó, aunque él mismo lo ungió, mandando a Samuel como el sacerdote. ¿Por qué razón? Y cuando Saúl muere, David empieza a endechar en 2 Samuel capítulo 1 y nos dice por qué razón cayó poderoso, valiente, por qué razón. Y la Biblia describe su razón: porque desechó la palabra de Dios. En 3 ocasiones desechó la palabra de Dios. Prefirió escoger su corazón, lo que yo pienso, lo que, como soy un gran rey, como inteligente, como soy el mejor de todos, supuso algo que no es, hizo algo que no debía hacer y Dios lo desechó. La segunda vez que puede ver por qué Dios lo desecha, no solo escogió su consejo por la palabra de Dios, sino escogió el consejo del pueblo. Dijo, bueno, la voz del pueblo es la voz de Dios. Cuando seguimos el consejo del mundo y desechamos el consejo de Dios, tenemos problemas. Finalmente buscó el consejo de Satanás en una divina, porque Dios ya no le hablaba sobre el consejo de la palabra de Dios. Ese es el punto. ¿Sabe? El más grande mal que uno se puede hacer para destruir su hogar es desechar la palabra de Dios. Es dejar de lado las verdades que la Biblia ha expuesto en nuestras vidas. Su trabajo como jefe de hogar es de veras, hermano mío, tomar la responsabilidad de varón que Dios le ha dado, de tomar el sacrificio, de ir a la palabra de Dios y ser un estudiante diligente de las escrituras y tomar las verdades que aquí están expuestas para darse media vuelta y enseñar a su familia: hijo mío, así dice el Señor, así debe edificar su vida, así se establece un noviazgo, así se establece un matrimonio, así se vive, así nos perdonamos, así volvemos al Señor. Este es el Señor, este es el Salvador. La salvación está en Cristo. Ese es su trabajo, ese es su trabajo. Usted puede proveer lo material, usted puede proveer lo temporal, pero usted como varón no cumplió su trabajo si no ha provisto lo espiritual. Su familia espera un guía, un líder que conozca el plan del Señor. Ninguno de ustedes se sube a un carro con su familia al costado y dice, ven, vamos a ver a dónde nos lleva. A ver, no sé a dónde ir, puede ser que por aquí o por allá. Saco una moneda y digo, a ver, cara, por esta vereda, cruz por el otro lado. No hace eso. No hace eso. Cuando mi esposa y yo estuvimos regresando de Lima hacia Huancayo, hace 2 días, pasamos por muchos accidentes. Entre ellos, toda una familia estaba viniendo de vacaciones a Huancayo. Se estrelló toda una familia con un gran camión. Solo uno estaba luchando por su vida. No sé si habrá sobrevivido o no. Mamá murió, papá murió, todos murieron. Yo creo que ninguno de ustedes espera subir a su familia y usted como varón llevar a su familia a la desgracia. No quieren, pero lo están haciendo. Cada vez que desechan la palabra de Dios y quieren hacer las cosas a su manera, o como lo dicen los demás, o como lo dice el enemigo, entonces tenemos problemas. Ustedes están destruyendo la familia suya, la familia
la vida de sus hijos, la vida de su esposa. Su trabajo es edificar su hogar. La palabra de Dios dijo en Mateo 7, vamos un momento a las Escrituras, en el libro de Mateo, en el capítulo 7, volvemos un momento a la palabra de Dios. Note la Biblia, libro de Mateo, en el capítulo 7, ¿qué dice las Escrituras? Libro de Mateo, capítulo 7, note el versículo 24, que dice, cualquiera pues que me oye, así concluye el Señor el sermón del monte, estas palabras, ¿y qué dice? Y las hace, estas palabras, hablando de las Escrituras, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, edificó sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El contexto incluso es el mismo juicio de Dios, no solo los problemas, es el peligro más grande en su vida, es el juicio de Dios. Y el verso 6, pero cualquiera que ve estas palabras y que no las hace, le compararía a un hombre prudente e insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Y fue grande? No fue pequeña, fue grande la ruina. Algunos van a mirar esa ruina en esta vida, otros en toda la eternidad. El punto, volviendo a las Escrituras, hay cosas que Dios dice no debes descuidar, es mi palabra. Y hay cosas que debes desechar, cualquier cosa que está reemplazando la palabra de Dios, porque no edifica. Ahora vuelva a las Escrituras y mire estas categorías. Libro de Tito capítulo 3, y esto provino de malos hombres, por eso Dios dice evita, dale la espalda. Nota la palabra de Dios, la primera categoría que dice cuestiones necias. Número 1, ¿qué debemos desechar? Según la palabra de Dios, cuestiones necias. Básicamente la palabra aquí tiene que ver con cualquier tema que es controvertido, problemático, tiene una connotación de involucrar algún tipo de argumento acerca de filosofía en esos días, teología, basadas en la razón. Muchos de estos que están aquí, falsos maestros, llevando a todos a tratar de judaizarlos y hablando sobre esos asuntos. El apóstol emplea esta expresión en 3 ocasiones, especialmente a Tito también, pero a Timoteo. Y el Señor dice, por ejemplo, en 1 Timoteo 3, el versículo 6 dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios. Esta vanagloria tiene que ver con estas cuestiones necias. Mire, el punto es que Dios no quiere que reemplacemos su palabra por estar discutiendo, por estar hablando de cosas que a veces ni entendemos, cosas que pueden hablarse, ni uno entiende ni otro entiende. Uno quiere probar su punto, el otro quiere probar su punto, aún entendiendo ciertas verdades. Ese es el punto en la vida de muchos. Ese es el punto. Si usted ve las redes sociales en estos días, y mis hermanos, ustedes que participan en las polémicas, en las verdades, les invito en nombre de Dios, no tiene tiempo para eso. ¿Qué provecho trae? Nos gusta comentar, a veces vemos un partido de fútbol y ustedes se transforman en los entrenadores, ¿no? ¿Qué son? A ver si te ponemos tú de entrenador, ¿qué harías? Y lo mismo cuando se trata de la vida del otro, cuando se trata de un asunto, creemos que sabemos, entendemos, y a veces nos metemos en cosas que ni interesan, pero estamos peleando en las redes. En temas políticos nos peleamos, y en temas doctrinales, no, él comentó, hermano, tú no sabes, yo sí sé. Había muchos asuntos que en esos días probablemente había peleas. Uno de ellos, por ejemplo, tienes que circuncidar, porque si no te circuncidas, no estás conforme a la ley. El libro de Deuteronomio dice que tienes que circuncidarte. Hablar sin circuncisión si no eres salvo. La palabra de Dios dice, a través de las reuniones que ellos tuvieron, ellos sí tuvieron conferencias, concilios. Dijeron, lo único que queda para la iglesia es: somos salvos por gracia, por medio de la fe. No necesitas circuncidarte para ser salvo. Guárdate de lo ahogado y de sangre. Punto y final. ¿Por qué tienes que volver a la sombra de la ley? Imagínense ustedes que son casados, hermano mío. ¿Te gustaría solo besar la sombra de tu esposa o a tu esposa? Entonces, el punto de estos hombres se están volviendo atrás y están haciendo polémica de estos asuntos y están peleando de estos argumentos uno contra otro. Aunque ambos están en la verdad, peleando, ¿se arregla algo? ¿No nos dijo la palabra de Dios en el libro de Tito, en el capítulo 1? Note la palabra de Dios en el versículo 7, hablando del obispo: no soberbio, no iracundo, no da al vino. Otra vez dice, no pendenciero. Y lo mismo, libro de Tito 2, verso 2, sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia.
O sea, el punto no es, aunque no, yo tengo la verdad, no, tú tienes la verdad, no, tú no sabes cómo es, yo sí sé cómo es. No ganas nada, hermano, no ganas nada, mucho menos mostrando cuán necio eres por las redes sociales o delante de los demás. No ganas nada. En mi experiencia, en mi juventud, yo pertenecía a cierto grupo en la universidad de la ciencia para la creación. Y peleamos con los naturalistas, evolucionistas, y probábamos al Señor científicamente que Dios existe. Yo no gané ni uno por el Señor, pero enemigos hasta el día de hoy probablemente sí. Mejor que prediques la palabra de Dios. Todo lo que tú no puedes hacer, la palabra de Dios sí lo hará. Y hermanos, muchos de ustedes están perdiendo el tiempo en este tipo de cuestiones necias. Básicamente lo que Dios está diciendo es que estos falsos maestros distorsionan, contradicen las escrituras, reemplazan las escrituras, opiniones, ideas, nuevas ideas, dejando a un lado lo que Dios dice. ¿Sabe, hermano mío? La palabra de Dios fue dada para cada uno de nosotros en Cristo para establecer nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia. Ahora, si algo más viene, si algo en contra viene, si algo se reemplaza, tenemos que volver ¿a dónde? A la palabra de Dios. No hay tiempo para eso. No hay tiempo para pelea de egos. No hay tiempo para pelea de palabras. No hay tiempo para ver quién tiene razón, quién no tiene razón. Si usted incluso ve en su hogar, ustedes pelean hasta por gusto. Por gusto. Hey, que te levantaste temprano. ¿Y qué pasó? Bueno, no tendiste la cama. Ah, ya ves, tú toda la vida ves esos problemas, mujer, ¿por qué eres así? Pelean por todo, por nada, por sí, por no. ¿Por qué no callamos y volvemos a la palabra de Dios? Porque se involucran cuestiones necias que no traen provecho. Todo lo que no edifica. Ahora, pero pastor, no estamos de acuerdo siempre. Amén, nunca vamos a estar siempre de acuerdo. Por eso Dios hizo hombre y mujer, son totalmente diferentes, tienen un rol diferente, tienen vistas diferentes, perspectivas diferentes, sentimientos diferentes, incluso frente a la misma ocasión. Yo estoy yendo con el carro con mi esposa y ella, no sé, unos 50 metros, cuidado con el perrito chapito, color blanco que está cruzando la pista y no se vaya a caer en el huequito y tú lo atropellas ahí. Yo ni me había visto el perrito, aunque lo hubiese atropellado, hubiera dicho un bache más, pobrecito. No, tampoco así. Pero ellas son diferentes, o sea, ven diferente, igual que usted. El punto no es eso, el punto es donde nos unimos, volvemos a la palabra de Dios. Lo mismo en la iglesia. No, yo tengo la razón, no, yo tengo la razón, no vamos a pelear. No. Tú gritas, yo grito. Amén. ¿Se arregló algo? ¿Se edificó algo? ¿Hicimos algo bueno? Si no estamos de acuerdo, ¿qué hacemos? Volvemos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Para el Señor la unidad es importante, la unanimidad también, y la unión en Cristo Jesús. Incluso si usted es cristiano, amén, si el Espíritu de Dios está en usted, amén, entonces usted como agradecimiento va a buscar la unidad en su hogar y en la iglesia. El libro de Filipenses capítulo 1, de eso se trata. El capítulo 2 lo predica aún mejor. Ahora, cuando hay este tipo de cuestiones necias, de vana palabrería, de peleas, de puntos de uno contra el otro, probando más quién es más inteligente que el otro, no trae ningún provecho. Así que por eso el Señor dice, ten cuidado. En 1 Timoteo 1:4 dice, no prestes atención a fábulas ni a genealogías interminables. En 2 Timoteo 2:23, desecha las cuestiones necias. 2 Timoteo 2:23, desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas. O sea, no vamos a pelear en especulaciones, en suposiciones, en cosas solamente promovidas por su orgullo, descuidando lo que Dios dice claramente, la palabra de Dios. Hay algunos que se meten en asuntos que la Biblia no dice. ¿Para qué leer entre los asuntos que la palabra de Dios no dice? O sea, especulando cosas, verdades profundas, místicas que la palabra de Dios no, alegorizando todo. Ese es un problema. De pronto van a empezar con otro tipo de doctrinas. O sea, volvamos a la palabra, ¿ve? Las escrituras, vuelva a las escrituras. ¿Qué más debemos evitar? La segunda categoría que dice, y genealogías. Pero pastor, ¿hay algo de malo en genealogías? No. El libro de Mateo capítulo 1, verso 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, etc. ¿Cuál es lo malo de las genealogías? Bueno, básicamente poniéndonos en ese contexto en esos días, para los judíos el tema de las genealogías no terminaba solo con el asunto de probar que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Hijo del Rey. Ese es el punto de las genealogías. Para Cristo,
para el plan redentor. Es importante marcar la genealogía, porque Dios vino desde la promesa de Génesis 3:15, prometió a la mujer que de su simiente nacería alguien que destruirá a la serpiente. Y de ahí, desde ese entonces, Dios pone la genealogía para probar el plan de Dios. Y aunque los ataques del enemigo, Dios va a cumplir su plan. Ahí está Cristo Jesús. Pero los judíos, entre ellos, por ejemplo, había un historiador en el siglo IV llamado Eusebio, reportó que cuando los apóstoles murieron, surgió una conspiración de error impío por maestros falsos y engañosos que con arrogancia propagaban mentiras insidiosas en oposición a la palabra de Dios, basándose en genealogías. ¿Qué buscaban los judíos con estas genealogías? Bueno, alegorizar, buscar significados profundos dentro de ese tipo de genealogías. Abraham no solo significa Abraham, puede significar esto, puede significar lo otro. El punto es que este tipo de suposiciones, de mensajes ocultos, incluso hay una ciencia que se llama geometría, no es geometría, es geometría, algo así, basada en los números de la palabra de Dios. Cada letra tiene un número, entonces se empieza a contar los números, se empieza a mirarlos así, allá encontrarás algo profundo. Hay reportajes y bastantes documentales de Discovery que promueven todo esto, y de History Channel, y el énfasis está en lo oculto, en lo profundo, en lo místico. A eso se refiere con genealogías, que en la palabra de Dios. Dios dice, evita, dale la vuelta a eso. Miren la palabra de nuestro Dios. 1 Timoteo 1:4 dice, fábulas, también debes echar eso, y genealogías interminables. No edifica, distrae el evangelio, fomenta a un grupo de hermanos que creen ser superiores, más profundos que otros. Yo conozco esta verdad que nadie más conoce. Si alguien viene a predicar una verdad que nadie más conoce, tenemos problemas. Toda la verdad está expuesta en la palabra de Dios y no puede entrar. Nuestro trabajo en la escritura, ¿qué es? ¿Extraer el significado o agregar significado? Eso se llama exégesis, es extraer significado. Mire algo más, ya vamos a estar terminando. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y contenciones. Básicamente el término incluye a toda clase de ideas que rivalizan una a otra, promovida por el ego. Discrepancias sin fundamento, peleas, debates acolorados, a veces sobre temas doctrinales. Ese no es nuestro trabajo. Imagínense, en esta tarde estaban aquí un grupo de personas con alto volumen y sus parlantes y hablando de Cristo Jesús. Y imagínense que yo vaya y les apague el parlante y digo, ustedes están hablando tonterías, no, eso no es, ustedes no tienen la verdad. Tendríamos problemas. No tenemos que tener ese tipo de problemas. Ahora, note la palabra del Señor. Finalmente, ¿qué dice? Y discusiones acerca de la ley. La palabra de Dios hace referencia, obviamente, al Torá, la ley de Moisés. En el libro de Gálatas 6, versos del 12 al verso 13, la palabra de Dios dice así: todos los que quieren agradar en la carne, a estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. El apóstol Pablo había enfrentado esto, el tipo de judaizantes que el libro de Tito 1 habló. El énfasis de ellos, la salvación por obras. Circuncídate, guarda la ley, serás salvo. Y Dios está diciendo, no vuelvas a la sombra, no vuelvas a la religión. Es el punto. Este tipo de ocupación, este tipo de discusiones no trae provecho, no trae provecho. Mire la palabra de Dios, libro de 1 Timoteo 1, el verso 7 dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. El libro de Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Cristo cumplió todo esto. Cristo es el cumplimiento perfecto de la ley, es el perfecto sacrificio, es el perfecto sacerdote. Moisés era salvo mirando eso a través de los sacrificios. Ellos sabían, los sacrificios no salvan, no quitan nada, pero un día vendrá el perfecto sacerdote, un día vendrá la perfecta ofrenda, es Cristo Jesús. No tenemos que volver a sacrificar, no tenemos que volver a circuncidar, no tenemos que volver a guardar este tipo de ritos. No, Cristo Jesús cumplió todo. Así que vivimos en este pacto de la gracia. Dios dice, ¿quieres evitar todas estas cosas? Cuestiones necias, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas sin provecho. Cualquier cosa que opaca la palabra de nuestro Dios, cualquier cosa que cuestiona la palabra de Dios, reemplaza la palabra de Dios, niega la palabra de Dios, nos desvía de la palabra de Dios, lo único que va a alimentar, ¿qué es? Pleitos, contiendas, nos distraen, nos destruyen, corrompen la doctrina, corrompen la unidad, corrompen la santidad, nos llevan de un lado, nos llevan a otro lado. Y Dios dice en el verso que hemos leído, evita, da la espalda intencionalmente, esto no edifica.
Esto no edifica. Cuando vemos la palabra de nuestro Dios a lo largo de las Escrituras, cada vez que el pueblo de Dios se ocupó en lo que no debe, cambió la palabra de Dios por sus argumentos, por su propia interpretación, cuestiones necias, se equivocaron y trajeron gran perjuicio. En Éxodo 32, del 1 al 6, ve por qué hicieron ese becerro de oro que terminó en muerte. Porque, bueno, no viene Moisés, así que ¿por qué no reemplazamos la palabra de nuestro Dios por nuestro propio argumento? Mezclemos un poquito de aquí, un poquito de allá, hagamos nuestros propios dioses. Y empezaron a establecer una nueva religión. No es que era otro Dios, era Dios a su forma. Hicieron un sincretismo de lo egipcio con lo que Dios le había dado. Y cuando reemplaza la palabra de Dios, el resultado es pecado, juicio y muerte. Son serios problemas. Parece algo trivial, parece algo insignificante, pero son serios problemas. Dios quiere que usted pueda vivir una vida fructífera en el Señor. Y lo que Dios espera es que se ocupe en la predicación, en la meditación, en el cumplimiento de la palabra de Cristo Jesús. Conozca al Señor la Biblia y debe evitar todo esto que ha traído problemas en su vida. Cualquier cosa que quite el camino, la verdad de la palabra de Dios, el lugar de la palabra de Dios. ¿Para qué pelear? ¿Para qué discutir? Volvamos a las Escrituras. Vamos a terminar este tiempo en oración. Padre, gracias por tu palabra, por el tiempo que nos das de meditar siempre en ella, por los amados hermanos que has atraído a ti esta noche. Te ruego de todo corazón que los bendigas. Tú conoces sus corazones, su entrada, su salida, conoces lo que mora en ellos. Padre, si no es tu palabra, si se ha reemplazado por fábulas, por mandamientos, por ideas, por pensamientos, por las cosas de este mundo, vuelvan a las Escrituras. La verdad es tu palabra y la verdad es Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a edificar nuestras vidas sin la palabra de Dios? Sin los ladrillos, sin los muros que tu palabra nos presenta, sin el fundamento que es Cristo Jesús. Padre, levanta hombres prudentes que oigan la palabra y la hagan. Pero ayúdanos a evitar todo tipo de pleitos, contiendas, discusiones, genealogías interminables, discusiones acerca de la ley, contenciones entre nosotros, son vanas y sin provecho. Habría un matrimonio más feliz si volvieran a la palabra de Dios. Padre, te ruego, despierta esto en la vida de mis hermanos, que vuelvan a tu palabra. Tu palabra nos enseña cómo ser una iglesia, cómo establecer una familia, cómo ser un varón bíblico, un esposo, una mujer bíblica, una madre bíblica, hijos bíblicos. Gracias por Cristo Jesús. Que esta iglesia pueda presentar verdaderos frutos, impacte a los demás con un testimonio genuino. Cristo es el Señor. Gracias por tu palabra. En Cristo te ruego. Amén.